casa de nuestro Dios. ¿Cuántos están alegres de estar nuevamente, de escuchar su palabra, poder cantarle? Que muchas veces algunos ya no amanecieron este día, están postrados en cama, pero démosle la gloria y honra a nuestro Dios que nos dio nuevamente un día más, pudiendo respirar, levantarnos y estar aquí unidos. Hermana Evelyn. Vengamos a palabras de oración, hermanos. Gracias, Dios, te damos porque tú nos has permitido estar esta noche, este día más reunidos en tu casa, Señor. Gracias porque tú nos has traído, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón la necesidad de ti, porque tú has puesto en nuestro corazón, Señor, el poder estar acá alabando y glorificando tu nombre. Así te pedimos, Padre, que este culto sea para la honra, la gloria tuya, que cantemos, Señor, con el entendimiento, Señor, que cantemos, Señor, porque sabemos que al Dios que hemos venido a alabar, que hemos venido a glorificar, es un Dios de poder. Si hemos venido tristes, Señor, si hemos venido cansados, si hemos venido enfermos, sabemos que tú harás grandes cosas en nosotros. Lo creemos y lo seguiremos creyendo, Señor, porque tú has sido fiel, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Padre amado, y te pido que tomes tú el control de todo, Señor, que tomes tú el control de cada tiempo, de la palabra, Señor, y de nosotros mismos, Señor, que seas tú el que nos dirijas, que seas tú, Señor, el que nos llene de tu gracia, de tu plenitud y de tu fe, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Y así con ese gozo venimos a celebrar victoriosos el triunfo de Cristo. Amén. Póngase sobre sus pies y ayúdeme con esta alabanza. Si se la puede, cántela conmigo. Victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Celebra victorioso. Victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo
puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Fíjate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Amén. Dice Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así que si usted viene triste, viene deprimido, cambie. Vamos a cambiar esa tristeza por la alegría, por el gozo del Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Y cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, perseguido esté hoy, y maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Y aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene la mañana. Y cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Está paradito, puede, si usted quiere, salir de su lugar y dar la
estrechar la mano a su hermano, a su amigo, a su familia y decirle que el Señor te bendiga. Gusto de verte nuevamente en la casa de Dios. Si ya saludó, puede incorporarse a su lugar y damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un gusto tenerle nuevamente en la casa de nuestro Dios. Algunas caras nuevas en este lado para extenderle la mano de bienvenida. Si me ayudan ahí, algunos, ¿no? A este lado. A este lado veo su sobrina, ok. Las sobrinas de nuestra hermana Conchita, muy bienvenidas sean. Alguien más allá atrás, me la veo nueva. Si se gusta poner de pie y darnos su nombre, sí. Su nombre. Giselle. No, Lisette. Oh, es fácil de aprendérselo, ¿verdad, hermana Lisette? Todos levantamos la mano en bienvenida a la casa de nuestro Dios. Y así nuevamente seguimos alabando y glorificando a nuestro Dios, queriendo cambiar nuestra tristeza, nuestros temores, nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestros problemas, las ansiedades, las flaquezas, por la alegría del Señor. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Solo Él puede cambiar. Si se la sabe, ayúdeme a cantar. Estoy cambiando. Cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Tristeza puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche.
La alegría del Señor viene al amanecer. A la tristeza puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Y terminamos. Sí, amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar su flaqueza, su tristeza por la alegría? Amén. Amén. Si gusta ponerse nuevamente de pie, el última alabanza. Me gusta verlos de pie cantándole a nuestro Dios. Dice esta alabanza que hay momentos que palabras no alcanzan para decirle a nuestro Dios lo agradecido que estamos por darnos la vida, sus misericordias, sus bondades que son cada día nuevas. Amén. Ayúdeme si se la sabe. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Si usted está agradecido con nuestro Dios, quiero escucharlos. Hermanas, ayúdenme. Las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Quiero escuchar a los hombres cantando. Si usted está agradecido con Dios, cante. Hay momentos te agradezco por todo lo que has hecho en mí, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Yo te agradezco
por todo lo que haces, por todo lo que harás. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. ¿Por qué? Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren, y porque tú eres Rey de reyes, mi Señor de señores, solo tú eres digno que todos te adoren. Amén. Puede sentarse, ahí damos el tiempo para las clases de nuestros niños. Pueden pasar ordenadamente y abra su mente, su corazón para escuchar palabra de Dios. Ponen la letra. 2, 3. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verles en esta mañana. Despedimos a nuestros niños con un fortísimo aplauso en esta hora. Qué bueno verles en esta mañana, qué bueno tenerles en esta mañana, qué bueno por aquellos que nos están visitando por primera vez, qué bueno que usted esté y apartó el tiempo para poder. Está la familia, la tía de Allison, ¿verdad? Desde ayer me dijo Allison, va a venir mi tía, ¿verdad? Y les digo yo, bueno, ¿y de dónde son? ¿Verdad? Y con las camisas del Salvador, ¿verdad? Entonces, allí yo sé que son de Chalatenango, qué bueno tenerlas con nosotros. También me dijo Rosy, James es primera vez también, el del Salvador también es primera vez que nos acompaña en esta mañana, qué bueno tenerles. La señora señorita, perdón, que anda con Amani, también estuvo en la Escuela Bíblica Dominical, qué bueno también que está con nosotros en esta mañana. Y así a todos, por primera vez que usted nos visita, este aplauso una vez más es de bienvenida para ustedes, qué bueno que estén con nosotros. Y todos aquellos que seguramente siempre ya nos están visitando, qué bueno que están con nosotros. ¿A quién de nosotros le gusta el conflicto? A nadie. Pero de alguna manera, muchas veces en nuestra vida, vamos por la vida tomando acciones y tomando decisiones que de alguna manera nos hacen venir y caer en un conflicto determinado en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué es un conflicto? ¿Qué es un conflicto? Prácticamente el conflicto es el hecho de venir y tener un desacuerdo en un momento, y si no se sabe controlar ese cambio, esas diferentes opiniones que en algún momento usted y yo podamos venir y tener, ese conflicto se convierte en un desacuerdo, y si el desacuerdo no se puede manejar, se convierte en una discusión. Y ya una discusión es una situación más difícil que al final entonces puede venir y crear en una situación más grande. Y qué interesante que la Biblia no nos oculta aquellas situaciones en las cuales ustedes y yo podemos venir y caer en un momento.
Aquellas situaciones que si usted y yo no sabemos manejarla, podemos caer en un momento. ¿Y quién de nosotros no ha tenido un conflicto o una situación en la cual hemos pasado o hemos vivido? ¿Cuántas de esas situaciones muchas veces vienen a nuestra vida y de alguna manera al no saberlas manejar se descontrolan? Se descontrolan. Y de ahí entonces comienza el caos y comienzan las situaciones difíciles con las cuales muchas veces ustedes y yo no podemos venir y manejarlas. Por eso es que dice Santiago en el capítulo 4, versículos 1 y 2, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es acaso que vienen de dónde? De vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis. Yo creo que ninguno de nosotros, quizás hasta donde yo sé, hemos matado a alguna persona. Pero no es cierto, hermanos, que cuando dijo el Señor, que cuando llega un desacuerdo y nosotros venimos y hablamos mal en contra de otra persona, ¿qué hemos hecho? La hemos matado. Tal vez no físicamente, pero de alguna manera, con palabras, con hechos, con acciones, venimos y actuamos de la misma forma. Ahora, por eso dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Vienen de vuestras pasiones. ¿Y sabe lo que significa pasión? La palabra en el hebreo es una palabra muy interesante porque habla de donde se origina la palabra hedonismo, que prácticamente es el culto al placer o alguien que piensa solamente en uno mismo. De ahí viene la palabra pasión. Y esto es interesante con la cual usted y yo podemos venir y encontrarla. ¿Qué es una pasión? Una pasión es un deseo, es un deleite donde usted y yo venimos y ponemos por sobre cualquier cosa ese deseo y ese deleite que en esta consecuencia es una situación pecaminosa y nos hace caer en una situación de pecado delante de nuestro Señor. Por eso, refiriéndonos al conflicto, es interesante venir y hacer reflexión en tres cosas. Número uno, cuando nosotros estamos en una discusión, la discusión se origina cuando mi corazón es controlado por un deseo, pasión, por un deseo que no estoy dispuesto a soltar o a ceder. Oiga lo que estoy diciendo. La discusión se origina cuando mi corazón es controlado por un deseo que no estoy dispuesto a soltar o a ceder. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 33 al 34. Pero el fruto se conoce ¿por qué? Por su árbol. Por su fruto, perdón, el árbol se conoce por su fruto. Y es ahí donde me doy cuenta. Entonces, ¿cuál es el punto? Que en una discusión no estamos dispuestos a ceder. No estamos dispuestos a ceder. Quiero que mi posición se tome en cuenta o se realice, no importa el costo. Y ahí entramos en un problema. En segundo lugar, muchas veces reaccionamos de esa forma porque decidimos hacerlo de antemano. En otra palabra, somos prejuiciosos. Somos prejuiciosos. No sé si usted se ha notado que muchas veces cuando usted va a una reunión o a una situación, no es cierto que usted y yo nos preparamos. Usted y yo nos preparamos y vamos de alguna manera preparados y nuestras posiciones ya son prejuiciadas. Ya son prejuiciadas. Porque de alguna manera no comenzamos a querer venir y a escuchar la contraparte, sino a decir lo que tengo que venir y decir. Y me tienen que escuchar. Y me tienen que escuchar lo que voy a venir a decir. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que nuestra pasión nos está controlando. Ahí es donde nos damos cuenta, donde yo estoy poniendo mi placer, mi deseo, aquellos deseos del corazón que están controlando, porque no estoy dispuesto a venir y a cederlo. Por eso es que dice Mateo capítulo 7, versículo 23, que por defecto usted y yo somos hacedores de mal. Porque nuestro corazón siempre dicta hacia ¿qué? Hacia el mal, hacia el mal. Hacia el mal. No estamos dispuestos a escuchar, no estamos dispuestos a ceder, no estamos dispuestos a querer venir y solucionar. No, es que me tienen que escuchar, es que me tienen que saber qué es lo que tengo que decir, me tengo que desahogar, dicen algunos, ¿verdad? Tengo que decir porque si no me muero. ¿No es cierto que así actuamos? ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque somos controlados por nuestras pasiones. Y cuando no sabemos controlar o ceder esas pasiones, comienzan los pleitos,
Comienzan esas discusiones muchas veces en nuestras vidas. Y sabe, por último, en este sentido, las discusiones reflejan lo que verdaderamente usted y yo somos. ¿Qué tal? Ahí ya me confronta. Lo que verdaderamente usted y yo somos se reflejan en lo que hablamos. Y eso es lo que dice Lucas 6, capítulo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Por lo tanto, dice Jesús, de la abundancia del corazón, ¿el qué? Así como usted habla, así como yo hablo, así somos. Así somos. Por eso es importante el que usted y yo aprendamos a conocer quiénes somos. Y voy a aprender a conocerme quién soy, no con respecto a B o a C, sino con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque cuando comienzo a compararme con respecto a otras personas, comienzo a decir, no, yo soy mejor que el hermano Antonio. Yo no hago las cosas que hace el hermano Antonio, mucho menos las cosas que hace el hermano Adolfo. Dios guarde, vea. No, y comienzo a compararme con A o con B. Y cuando comienzo a compararme con A o con B, me parece que estoy bien, me parece que estoy correcto, me parece que estoy actuando de la mejor manera, me parece que entonces mi vida, mis acciones, mis deseos, mis placeres pareciera que son justificables. No se compare con A, con B o con C, comparémonos con Dios. ¿Y qué es lo que Dios está queriendo venir y decirnos con respecto a esto? ¿Y qué es lo que Dios quiere venir con respecto a hablar a su vida y a su corazón en este sentido? Y es interesante que la Biblia no nos oculta los problemas que pueden venir y hablar o darse en una familia, de tal manera que un hermano en un conflicto, en una situación, aborreció a su otro hermano al punto de querer venir y matarlo. ¡Wow! ¡Qué familia! Cuando uno se da cuenta de las situaciones familiares, cuando uno se da cuenta de las situaciones en las cuales se están viviendo, cuando uno se da cuenta de las situaciones en las cuales se presenta verdaderamente las familias. El día de ayer me pasaron unas preguntas que me han dejado realmente confrontados con respecto a cómo usted y yo somos aquí en la iglesia. Y una de las cosas que dicen nuestros hijos y dicen los muchachos, sus hijos, dicen y preguntan que por qué mamá y papá solo pasan peleando en la casa si solo pasan en la iglesia. Lo dicen sus hijos. Lo dicen sus hijos. ¿Por qué mamá y papá pasan peleando solamente en la casa y aquí en la iglesia parecen unos santos? Parecemos unos santos. Esa es la realidad que muchas veces usted y yo pasamos y vivimos. Pareciera entonces que no son congruentes las cosas con las cuales nosotros estamos pasando y viviendo a la luz de lo que la Escritura nos está diciendo. Hermanos, algo tiene que venir y cambiar. Algo tiene que venir y ser diferente. Y lo primero que tenemos que venir y hacer es aprender a cambiar por nosotros mismos. Ahora, escuche bien esto. Usted y yo podemos venir y pasar 20 años, 30 años en una iglesia, pero si no permitimos que la palabra de Dios transforme nuestro corazón, no sucederá nada. Seguiremos siendo los mismos, seguiremos actuando de la misma manera, seguiremos caminando y haciendo las cosas de la misma manera. Esto no puede seguir así. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que cambiar. Si queremos impactar, tenemos que cambiar. Si queremos una generación que sea transformada, tenemos que cambiar. Si queremos que en nuestras vidas la gloria sea para Dios, tenemos que cambiar. Eso tiene que suceder así. Pero me doy cuenta que cuando vamos a la Biblia no oculta de las realidades de lo que pasa en lo interno de las familias. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Y vea lo que sucede en esto. Ahí está una familia, un padre, una madre, dos hijos gemelos.
Y ahí están ellos que han crecido, ellos que se han desenvuelto. El hombre, ¿quién es? Abraham, su esposa, en este caso, ¿de quién estamos hablando? Hablamos de Rebeca. Y es interesante ver cómo Jacob con Rebeca vienen y comienzan entonces a crearse un conflicto y un problema entre ellos mismos en esa situación. Y por eso decimos, un conflicto mal manejado nos va a venir a llevar a una situación pecaminosa y nos va a permitir caer en situaciones impensables para nuestra propia familia. Ese es el punto, que cuando no se saben manejar las situaciones, que cuando nosotros venimos y actuamos simplemente por nuestras pasiones, el fin no va a ser bueno. El fin no va a ser bueno. Y eso es lo que está sucediendo ahí. Abraham, el hombre de la fe que se le conoce, el hombre viene y tiene un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Isaac viene y toma a una mujer que es Rebeca, de su familia, la parte de la cultura. Tienen 2 hijos. Ahí viene entonces Esaú y Jacob, los hijos de Isaac. Esa es la línea que Dios ocupa para poder venir y establecer su pacto. Escucha esto. Dios escoge a Abraham. Abraham tiene un hijo, el hijo de la promesa. ¿Quién es? Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, que tiene que venir y ser transformado, tiene que venir y ser cambiado. ¿Para qué? Para ser usado con Dios. Dios no puede usar a alguien en pecado. Dios no puede usar a alguien que actúa en la carne. Dios no puede usar a alguien que no esté dispuesto a permitirse ser transformado por el Espíritu de Dios en su vida. Dios no puede usar a nadie así. Por eso Dios se encargará de venir y transformar la vida de aquellos que Él ha escogido. Sí, Dios quiere transformarnos, pero somos nosotros los que decidimos el permitirnos ser esa tierra fértil a la cual el Señor quiere venir y trabajar en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, sin duda, hemos perdido tantas cosas por aquellas cosas con las cuales Dios tiene para usted, para usted, para usted? ¿Por qué? Porque no hemos cambiado. Porque no hemos cambiado. Muchas iglesias pueden estar llenas. He estado leyendo un libro precioso, Pasión por las almas. Y dice este escritor, el intelecto puede venir y llenar muchas iglesias. Solo el Espíritu de Dios puede transformarlas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Usted y yo podemos estar en una iglesia donde podemos haber 2,000, 3,000 personas con tremendos conciertos, tremendas cosas, pero gente en su corazón, como lo leíamos hoy en la mañana, Salmo 78, lejos de Dios, apartados de Dios, distantes de Dios. Dios no puede utilizar a una persona que no esté dispuesta a renunciar por sí mismo y permitirse que el Espíritu Santo comience a trabajar en su vida. Dios no la puede usar. Por eso Dios se encargó de venir y cambiar el corazón de aquel hombre. Primero, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y apártate, porque necesito trabajar en tu vida y en tu corazón. Ahí vemos a un hombre viejo, patriarca, que Dios comienza a trabajar con él. No perfecto, pero sí en ese crecimiento que usted y yo somos llamados. Y esto escúchelo bien. A veces venimos y nos justificamos con eso. Es que no somos perfectos. Y es cierto, nadie es perfecto. Pero dice la Biblia en Proverbios capítulo 4 que nuestra vida debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sol es perfecto. Amén, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto usted y yo hemos crecido en el Señor? ¿Cuánto usted y yo hemos crecido en el Señor? ¿Seguimos siendo los mismos? ¿Seguimos siendo los mismos de hace, 5, 10, 15, 20, 30 años? ¿O ha hecho algún cambio en el Señor en nuestras vidas? Pero esos cambios se tienen que venir y dejar a ver. Apréndase esto hoy en esta mañana. Dios no puede venir y usar a alguien que no esté dispuesto a ser tierra fértil para el Señor, a no permitirse ser transformado por Dios. Ok, dijo Dios, Abraham, te quiero usar, pero tienes que ser transformado. Dios lo aparta, Dios comienza a trabajar con él. Luego su hijo Isaac, yo quiero seguir esa línea del pacto que yo he establecido con ustedes. Pero ¿sabes qué? Necesitas, Isaac, ser transformado. Dios comienza a trabajar en la vida de este hombre, Isaac. No perfecto, pero que va creciendo en su vida, en ese caminar con Dios, en ese corazón de transformación. Ahora con sus hijos. Y viene esta situación entonces y nos damos cuenta que una situación mal manejada ahí en la carne traerá grandes consecuencias a nuestra vida. Y es ahí donde llegamos.
Y es ahí donde nos damos cuenta cómo realmente se comienzan a manejar las cosas. Allí usted conoce un poquito la historia en los versículos anteriores. Jacob se aprovecha de un momento para poder venir y comprarle la primogenitura a su hermano a quien le correspondía. La primogenitura tiene que ver, hermanos, con una delegación de autoridad, pero también con una delegación de responsabilidad, pero sobre todo también de bendición. Y eso es lo que iba a tener Esaú. Pero una persona negligente, una persona que no sabe reconocer aquella bendición que viene de parte de Dios, porque eso lo había establecido Dios, desde ahí comenzamos a ver un corazón desplicente. Desde ahí comenzamos a ver aquellas cosas con las cuales Dios ha preparado, que aquel hombre dijo, Esaú, no, eso yo no lo quiero, realmente no me interesa. ¿No es cierto que muchas veces usted y yo actuamos de la misma manera? No, dice, no, las cosas de Dios, no, eso no me interesa, eso es para otro, eso es para los fanáticos, bendito que nos llamen fanáticos. Porque ¿sabe qué? El evangelio nos conviene a todos. El acercarnos al Señor es lo mejor que usted y yo podamos venir a hacer. Entonces, Dios comienza a trabajar en esta familia. Y es ahí donde encontramos esta situación. El hermano Jacob se aprovecha de esta situación. Y viene esta situación y le dice a su hermano que le venda su primogenitura. Y vea la displicencia del corazón de Saúl. ¿Y para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve aquello que Dios ha establecido? Porque Dios lo estableció. ¿Y para qué me sirve eso? Agarrarlo, que lo use otro, si quieres agarrarlo. Pero no le bastó eso a Jacob, que era la línea del pacto que Dios había querido venir y establecer. Dios no podía venir y utilizar a Jacob en su condición sin antes ser transformado. Dios no podía seguir en esa línea mientras Jacob no se permitía ser transformado. Dios no lo podía venir y utilizar. Pero ¿qué hace Jacob entonces? Actuando en su pasión, actuando en la carne, engaña a su propio padre. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que hasta la mamá estaba siendo cómplice de esta situación. Ahí estaba Rebeca, haciendo una confabulación para engañar a su otro hijo y para engañar a su esposo. ¿Qué tal? Y esa es la familia que Dios escogió. Y esa es la familia que Dios quería venir y usar. Y ahí estaba aquel hombre, Jacob, queriendo seguir la línea del pacto que Dios había venido establecido. Pero mientras no hubiese transformación, Dios dice, no puedo usarlos. Mientras no hay transformación del corazón en una nueva identidad, no pueden haber cambios. Versículo 41. Y vea cómo empieza la primera palabra. Y aborreció. Oiga, esa palabra es fuerte. Esa palabra es fuerte. La palabra viene del hebreo de la que se utiliza, la palabra que usted y yo conocemos para Satanás. ¿Qué tal? La palabra viene del hebreo Satán. Satán, esa palabra, aborrecer. Por eso, hermanos, estamos hablando de lo que hay en el corazón, así usted hablamos. Y eso controla, ¿por qué? Porque nos controla a través de nuestros pensamientos. Dice la Escritura, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que con su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y oiga esto, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué será privada de vosotros? ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Fue lo que dijo Rebeca. Padre, oramos en esta mañana para, como siempre lo pedimos, hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Es interesante ver el conflicto que se va a desarrollar aquí. Y es interesante cómo un hermano puede venir y hablar contra su propio hermano. No buenas palabras, sino por poder decir, aborrezco a mi hermano. Aborrezco a mi hermano. Y la próxima vez que vea a mi hermano será para matarlo. Ahora, hermanos, ¿de dónde venía esto? ¿De dónde salió esta situación? ¿Por qué se caen en estas situaciones de conflicto y de situaciones familiares en este sentido? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Porque son las pasiones las que nos controlan. Son nuestros deseos los que realmente se sobreponen a las cosas que de alguna manera no estamos dispuestos a ceder. Porque yo lo quiero y tiene que venir y cumplirse. Porque así debe de ser. Y no hay ninguna situación que haga venir y cambiarme en ese pensar. Primero lo que hace Rebeca es venir y escuchar cuando Jacob manda a llamar a Esaú y le dice, hijo, hoy te bendeciré. Así que prepárame algo para venir y que coma y luego te bendijo. ¿Y sabe lo que estaba haciendo la esposa, la madre de Esaú? Escuchando detrás de la puerta. Lo va a bendecir Jacob. Tu papá va a bendecir a Esaú. Que no se la dé a él. Te toca a ti. Oiga, la propia mamá. Ve y búscate algo de tu hermano y póntelo encima. Y ve y mata un novillo. Porque dice la Biblia que Esaú era velludo. Y cuando te presentes delante de tu padre que estaba ciego, el pobre viejito Isaac, entonces lo engañas. Y yo preparé el guisado que le gusta tanto a tu papá. Y entra Jacob delante de Isaac. Y usted conoce la historia. Y hace Isaac la bendición. Cuando llega Esaú con el guisado que había preparado, viene la sorpresa. Si ya te la dijo. No, papá, si no fui yo. Pero no, ya se la entregué a hijo. Pero no era yo, papá. ¿Cómo se reacciona ante un engaño en esa situación? ¿Cómo se reacciona? Si yo quiero crear un conflicto, dependerá de lo que hay en mi corazón. ¿Es fácil? No. No es fácil. ¿Cómo reaccionamos cuando hemos sido ofendidos? ¿Cómo reaccionamos cuando hemos sido engañados? ¿Cómo reaccionamos cuando aquello que tiene un gran valor nos ha sido quitado? ¿Cómo reaccionamos? Si soy controlado por mi carne, naturalmente voy a reaccionar. Así como reaccionó Esaú. La próxima vez que te vea Jacob, la próxima vez que te vea será para matarte. La próxima vez que te encuentre y nos veamos cara a cara, será para matarte. Eso es lo natural. Eso es lo natural de una persona que está controlada por su pasión, por su deseo, por su placer, por aquella situación que se antepone a cualquier otra cosa. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? ¿No vienen de sus pasiones, dice la palabra? Si yo soy controlado por mis pasiones, entonces ¿qué es lo que va a pasar en mi vida? ¿Qué es lo que va a pasar en mi corazón? ¿Cómo voy a reaccionar ante la provocación? ¿Cómo voy a reaccionar ante aquellas situaciones con las cuales me han herido, me han engañado, me han robado, me han afectado? ¿Cómo reaccionamos? Si somos controlados por la carne, Romanos capítulo 8, reaccionaremos en la carne. Pero si somos controlados por el Espíritu, reaccionaremos por el Espíritu. Y es ahí donde yo daré a conocer lo que verdaderamente hay en mi corazón. Lo que verdaderamente hay en mi corazón. Un día de estos me enojé, como de esos tantos días que casi no me enojo.
Y no sé por qué estaba molesto. E íbamos en el carro y no sé por qué iba molesto. Pero dentro de mí yo sabía que no tenía que venir y decir las cosas que quería decir. No sé si le ha pasado a usted. Y por más que oraba, ahí estaba esa lucha. Ahí estaba esa lucha. Ahí estaba esa situación. Y regresamos y fuimos a varios lugares y no dije nada. No dije nada. Hasta que llegamos a la casa, ¡pum! Salí lo que tenía que querer decir. Así somos. Así somos y así actuamos. Si soy controlado por la carne, rápidamente mis acciones y mis palabras corresponderán a la carne. El resentimiento, el enojo, la ira, la amargura, ¿obra de qué es? Dice la Biblia. De la carne. Pero el amor, el gozo, la paciencia, el dominio propio, ¿fruto de qué es, hermanos? ¿Por qué nos manejamos entonces? ¿Y cómo nos desenvolvemos? La próxima vez que te vea será para matarte. Fueron las palabras de Esaú para con su hermano Jacob. ¿Qué hizo Rebeca? Mandar a su hijo 900 kilómetros de distancia para que realmente ya no pueda venir y escuchar. Ahora, hay tanto que decir sobre qué de esto, hermanos. En primer lugar, veamos el corazón de cada uno. En primer lugar, ¿qué reflejaba el corazón de Jacob? Que su nombre significa engañador o suplantador, o una persona mentirosa. Eso significa Jacob. ¿Qué significa entonces, hermanos, el corazón de una persona así? Jacob está reflejando un corazón de mentira. Jacob está reflejando un corazón hipócrita. Jacob representa un engañador. Jacob representa un suplantador. Y era el hombre que Dios quería venir y usar para su gloria. Pero mientras Jacob no era transformado en la persona que Dios quería, él no podía seguir usándolo de esa manera. Y eso es así con nosotros. Mientras usted y yo sigamos haciendo lo mismo, viviendo de la misma manera, actuando de la misma manera, dominados por las cosas de la carne, Dios no nos usará. Y eso téngalo en cuenta. Y usted, pastor, usted se equivoca porque yo soy parte del ministerio de alabanza. Usted puede estar ahí haciendo cualquier otra cosa, pero menos en el poder de Dios. Y menos haciendo las cosas para la gloria de Dios. Usted podrá estar haciendo otras y tantas cosas en la carne, pero no en el poder del Espíritu de Dios. No dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que representa y cómo vemos el corazón de Jacob? Un corazón de mentira, un corazón de hipocresía, un corazón que suplanta a otro. Hermano, ese es el corazón de la vida. Ahora, ¿cómo vemos el corazón de Jacob, Esaú en este sentido? Un corazón de enojo, un corazón de ira, un corazón de resentimiento, un corazón de amargura, como muchos corazones que seguramente tal vez podamos ver hoy en este tiempo. Corazones que están heridos, que están con una situación ahí y que eso está allí. Y mientras no permita que Dios actúe en esa situación, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Por eso es que muchas veces, hermanos, no encontramos el deleite de venir y estar delante de la presencia o en la casa del Señor. Para nosotros es una pesadez. ¿Por qué? Porque tal es realmente nuestro corazón que no anhela lo que verdaderamente Dios es. Y eso es triste. ¿Qué tal el corazón de su madre, de estos dos jóvenes hombres? Rebeca, una mujer también que le miente a su esposo, una mujer que hace división entre un hijo y otro. ¡Qué tremendo! Una mujer que viene y hace engañar a tantas otras cosas de tal manera que a la larga tendrá que pagar las consecuencias. Y Jacob, usted me dirá, pero Jacob ya era un anciano, es cierto, pero conocía a sus hijos.
Y si alguien debe de conocer a sus hijos, somos nosotros los padres. Aquí no vale decir, vea, que lo que yo muchas veces escucho, y tiene cierta razón, que los últimos que nos damos cuenta de las cosas que hacen nuestros hijos somos nosotros, pero debería no ser así. Yo debo de estar al tanto de las cosas que están haciendo mis hijos. Pero ¿sabe lo que veo en la vida de Isaac? Veo una vida de tolerancia y veo una pasividad aun cuando las cosas no están bien. Aun cuando sabe que es conocedor de algunas cosas que estaban mal en su casa, ¿sabe qué hizo Isaac? Nada. No hizo nada. Peor, todavía bendijo a Jacob por segunda vez. Esto me sorprendió. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un hombre que ha sido engañado siga en esa tolerancia sabiendo que su hijo actuó mal? ¿Por qué no hizo Jacob algo, como leíamos hoy en la mañana, en estorbar a la vida de su hijo? La escritura no nos refleja eso. Mire, es tremendo cómo lo llama. Mire por favor lo que está pasando. Versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, vea, versículo 1 del capítulo 28. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Sabía que Jacob se iba. Sabía que se iba para Harán. ¿Qué hizo Jacob cuando lo mandó a llamar por segunda vez? ¿Qué hizo? Dice ahí. Lo bendijo. Cuando yo leía esto, yo decía: brother, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que Isaac, su propio hijo, que lo había engañado, lo manda a llamar y todavía lo bendice? ¿Sabe qué me llama eso? Un corazón tolerante. Un corazón de un padre pasivo. Y aun cuando es conocedor de las cosas que están mal, no hace nada para poder venir y por lo menos haber señalado el pecado o la mentira de su hijo. ¿Sabe que muchos padres así somos? Somos demasiado tolerantes con la vida de nuestros hijos. Somos demasiado pasivos con la vida de nuestros hijos. Y ¿sabe lo peor, hermanos? Estamos actuando mal. Y no solo estamos actuando mal, estamos trayendo consecuencias que van a ser negativas a la vida de nuestros hijos. Porque esto es tremendo. Jacob se va. ¿Y sabe cuál fue la actitud de Saúl? Sé que esto es sorprendente, hermanos. Esto es sorprendente. Voy a leer todo para que ustedes entiendan el pasaje. Versículo 2. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Está diciéndole Isaac a Jacob: y el Dios de omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a la multitud de pueblos, y te dé de bendición de Abraham y de tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras que Dios ha dado a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a 900 kilómetros de distancia, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú, pero no hizo nada para llamarle la atención a su hijo. Qué tristeza de padre. Qué tristeza de padre. Que sabiendo que las cosas están mal, que actuó mal, que hizo mal, el padre no hizo nada para estorbarle. Ahora, lo tremendo es lo que sigue, hermanos. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. ¿Cuántas veces? 2 veces. Esaú vio. Pregunto, ¿cómo usted cree que se habrá sentido Esaú? ¿Cómo se siente un hijo cuando sabe que ha perdido? Que algo también, usted me podría justificar, pues sí, pero Esaú no lo quiso, sí está bien, pero no fue de la mejor manera. ¿Cómo se siente un hijo cuando su padre ha hecho elección por otro hijo y no por él? ¿Cómo se siente? Pregúntele a los hijos. Pregúntele a los hijos. ¿Cómo se ha sentido usted, si usted ha sido uno de esos hijos,
donde sus padres eligieron a otro y no a usted? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo cree que se sentía Esaú en este punto? Ahora, vea el corazón de Esaú. Un corazón de enojo, un corazón de ira, un corazón de amargura que se iba a estar allí por casi más de 20 años. ¿Sabe la acción que él tomó? Esto es tremendo y me llamaba poderosamente la atención. Y vio Esaú, versículo 6, cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. O sea, yo digo, Rebeca e Isaac se fueron por Jacob e hicieron de lado a Esaú. ¿Cómo se habrá sentido Esaú? Ahora el punto es este. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, o sea, allí a Canaán, y tomó para sí por mujer a Mahalat. Ok, ¿a mi papá no le gustan esas mujeres? Pues con esa me voy a casar. ¿A mamá no le gusta esa mujer? Pues con ella me voy a casar. Así es el corazón, hermanos. Así es el corazón. ¿O esto es lo que dice Dios? Pues yo decido qué hacer. Yo determino cómo actuar. ¿Que no le guste a Dios? Que no le guste. Es mi vida. Que no le gustan las cosas, pero si al final es mi vida, yo decido. Como escuchamos la voz feminista hoy en este tiempo, es mi cuerpo, es mi vida, tengo que decidir, yo decido si quiero o no abortar. No me interesa lo que diga Dios, no me interesa lo que diga, no me interesa lo que yo decido. Es la misma actitud. Es la misma actitud. ¿Qué actitud es esa? Una actitud contraria. Una actitud de un corazón que está herido, enojado, molesto. ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué esto me hace sufrir? ¿Por qué tengo que pasar estas situaciones? ¿Por qué papá escogió a mi otro hermano? Me mintieron, me robaron, así estoy, pues me voy. Dios no está conmigo. Dios se ha olvidado de mí. Dios se ha alejado de mí, se ha apartado de mí. ¿A qué me interesa Dios? Hago de mi vida lo que yo quiero venir y hacer. Actuamos de esa manera. Ese es el reflejo de un corazón que ha sido herido. Ese es el reflejo de un corazón que ha sido de alguna manera dañado. Y claro, si me dejo controlar por lo que hay en mi corazón, esa es la actitud que voy a tomar. Ese es el reflejo de un corazón en la carne. Ese es el reflejo de un corazón que ha sido herido. ¿Y todo cómo empezó? Con una pequeña situación, con un conflicto. Cuando los conflictos no se saben manejar, traerán consecuencias duras para todos. Escuche bien eso. Cuando queremos venir y solucionar los conflictos en la carne, empeoraremos más las cosas. Porque lo primero que deberíamos de venir y hacer es buscar la ayuda de Dios, la intervención de Dios. Lo triste de esta historia es que Jacob se fue a Padán Aram. Jamás volvió a ver a Rebeca ni a Isaac. Murieron sus padres. Los padres que habían elegido a Jacob antes que Esaú. Salió huyendo de casa por la situación y el conflicto que se vivió. Y jamás volvió a ver ni a mamá ni a papá.
Cuando nosotros tomamos acciones y soluciones en la carne, las consecuencias serán fatales. Las consecuencias serán fatales y serán tan duras que tendremos que venir y humillarnos para encontrar el favor de Dios. No hay otra manera. Cuando nosotros queremos venir y solucionar nuestros problemas nosotros mismos, nos daremos cuenta que muchas veces no estamos capacitados. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos el respaldo de Dios. Pero necesitamos un corazón transformado, como dice Corintios, para que de paso a paso, de gloria en gloria, usted y yo vayamos creciendo en nuestra vida. ¿Cómo no se solucionan los conflictos? Escuche bien esto. ¿Cómo no se solucionan? No cómo se solucionan, no. ¿Cómo no se solucionan? Por lo menos encuentro 3 cosas. Número 1, guardando resentimiento o amargura en el corazón. Es imposible. Eso no se puede hacer. La primera expresión me llama, como bien dice la Escritura, versículo 41, y aborreció. Hermanos, cuando usted y yo tengamos esa actitud en nuestro corazón, esa repulsión en nuestro corazón, esa aberración en nuestro corazón, jamás va a suceder algo. Si queremos venir y solucionar una situación, por ejemplo, de una situación como se dio entre hermanos, de perdón, ¿cree usted que si Dios no ha sanado mi corazón, verdaderamente hay perdón? No. Muchas veces nosotros tenemos conflictos aquí entre nosotros mismos y queremos venir y solucionar. Y perdóneme, hermana, pero realmente buscamos ese perdón. Si realmente no hay sanidad en el corazón, no estamos perdonando. No estamos perdonando. Nos podemos abrazar, hasta nos podemos besar, pero si no hay un cambio y una transformación en nuestra vida, es imposible. Jamás perdonaremos. Jamás perdonaremos. Y jamás se solucionará el conflicto de esa manera. Aborrecer significa sentir un rechazo intenso. Significa una repulsión, una aberración hacia algo o hacia alguien. ¿Se da cuenta, hermanos, por qué muchas veces usted evade encontrarse con alguna otra persona? Porque no ha perdonado. Ha sido fácil. Porque no hemos perdonado. Si yo he tenido un conflicto o una diferencia con alguien y eso me hace de alguna manera que me haya herido, aquí no estamos hablando de quién hizo, quién no hizo, no, el punto es que usted y yo, dice el libro de Romanos, en cuanto dependa de usted, esté en paz con todos. La iniciativa es suya, la iniciativa es mía. Ah, no, es que él tiene que dar el paso, es que ella tiene que dar el paso. ¿Y usted por qué no lo da? Es que en mis fuerzas y en mi capacidad eso es imposible. Aquí es donde me doy cuenta que necesito la ayuda de Dios. Dios, no puedo perdonar a esta persona. Me cuesta tratar con esta persona. Me cuesta a venir y tratar y hacer esas cosas con esta. Pero ayuda y cambia mi corazón. No es que le vamos a pedir a la otra persona que Dios lo cambie. Cambia a mi corazón. ¿Sabe cómo se refleja un corazón así? Es cuando usted y yo pensamos mal de la otra persona. Cuando un corazón está herido, cuando un corazón tiene amargura, cuando un corazón tiene resentimiento, usted y yo pensamos mal contra la otra persona. No, solamente no solo pensamos mal, sino que también hablamos en mal de la otra persona. Pensamos mal, hablamos en mal y ¿sabe qué? Actuamos mal contra la otra persona. ¿Cómo no se solucionan los problemas o los conflictos? Número 2, huyendo de los conflictos.
No podemos huir de los problemas. ¿Qué quiso hacer Rebeca con Jacob? Andate. Y oiga cómo lo dice el versículo 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. ¿Cuáles palabras? Pues que quería matar a Jacob. Y llamó Jacob a su hijo menor y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. ¿Cómo no se solucionan los conflictos? No huya. No huya. ¿Qué debemos hacer entonces, pastor? Número 1, haga un alto en su vida. Haga un alto en su vida. Pídale dirección a Dios. ¿Qué pasos son los que tiene que venir y dar? Permita que sea Dios el que comience a obrar en la vida del corazón en esto. Proverbios 19:11 nos habla de que usted y yo somos llamados a pasar por alto la ofensa. No, si esto no se me olvida lo que me hizo. ¿Cómo se me va a olvidar? No. Es que no sabe con quién se metió. Proverbios 19 nos dice: ¿saben qué? Aprendamos a pasar por alto las faltas. Por otra parte, espere, hermanos, en que en algún momento esas aguas turbulentas se aplaquen y luego actúe. Y luego actúe. Implica en algún momento, hermanos, saber cómo actuar y qué considerar. Santiago nos dice en algún momento, mire, capítulo 1, versículos 19 y 20, que seamos tardos para oír, tardos para actuar, ¿no es cierto? Y tardos para hablar. Pero ¿qué? No, nosotros lo primero que hacemos es soltar lo que yo siento en el momento. Pero no huya. Y sobre todo pidamos el actuar de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cómo no se solucionan los problemas o los conflictos? Creyendo que el tiempo lo va a solucionar. Mire cómo lo dice el versículo 44 y 45. Sigue hablando Rebeca: y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. A veces nosotros creemos que el tiempo va a solucionar las cosas. Hermanos, el tiempo por sí solo no soluciona las cosas. Tiempo más actuar, ahí sí cambian las cosas. Y permitir que Dios comience a obrar en nuestros corazones. Pero no, mientras no permitimos esto, nunca va a cambiar. Ahora sí, ¿cómo se solucionan los conflictos o los problemas? Esto es precioso. Aquí entra el meollo de la predicación. Todo esto era la introducción, hermano. Está bueno. Entonces, ¿cuál es el meollo de todo esto? Número 1. Esto me encanta. Busque la ayuda y la intervención de Dios. Vaya conmigo a Génesis 32, por favor. Han pasado 20 años. Jacob viene de regreso. ¿Y sabe por qué? Porque también allá con su suegro tuvo problemas. Y así como él engañó, también lo engañaron a él. Todo lo que el hombre sembrare, ¿se da cuenta? Usted va a sembrar, usted va a cosechar. Entonces, hermanos, Jacob también fue engañado. Jacob también fue de alguna manera burlado. Y lo peor es que Jacob también tuvo que venir y ser engañado y burlado hasta por su propia esposa. Es lo peor. Es lo peor. Esa es otra historia. Jacob decide regresar porque Dios le dice: ¿sabes qué? Regresa porque este no es tu lugar. Hermanos, por eso decíamos al principio, aprenda a escuchar cuando Dios habla. Aprenda a discernir las cosas espirituales que se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. Porque la última vez que Jacob estuvo allá en casa, las últimas palabras que escuchó fue que lo iban a matar. ¿Cómo usted va a regresar a un lugar donde esperan para matarlo? ¿Cómo usted va a regresar a un lugar a donde lo desprecian? ¿Cómo usted va a regresar a un lugar donde lo odian? ¿Cómo usted va a regresar a un lugar a donde realmente usted lo que menos quiere es estar en ese lugar?
Ahora Dios le dice a Jacob, Jacob, primero, regresa. Aquí es donde no entendemos cómo Dios actúa. ¿Por qué me mandas, Dios? Si mi vida tiene precio y me mandas a que regrese, regresa. Cuando yo aprendo a escuchar la voz de Dios y comienzo a actuar en consecuencia a las cosas que Dios está diciendo, comenzaré a ver el actuar de Dios en esas cosas. Y comenzaré a ver las cosas de una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios va delante de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Dale palmas al Señor. Dios siempre va delante de nosotros. Aprendamos a escuchar a Dios. Aprendamos a escuchar a Dios. Pero entienda esto: mientras Jacob no era transformado en su esencia, Dios no lo podía venir y usar. Jacob viene y escucha la voz de Dios y comienza su peregrinaje de regreso hacia Canaán para encontrarse con su hermano. No era nada fácil, pero Dios hace posible las cosas imposibles. Y las cosas que usted y yo no podemos venir a cambiar, Él es experto en cambiarlas. ¿Cuántos creen eso? Dale palmas a ese Dios. Yo sí lo creo. Dios puede venir, cambiar y transformar la vida de las personas. Mientras usted y yo nos ocupamos de hacer las cosas de Dios, Dios se ocupará de las demás. Digo amén a esto. ¡Qué tremendo! Pero aquí es donde comienza lo precioso de todo esto. El punto no es el conflicto. El punto es el trato que Dios quiere venir y tener, no con el conflicto, no con Esaú, sino con aquel que está bajo promesa y bajo pacto, que era Jacob. Dios no podía venir y utilizar la vida de Jacob mientras él no empezaba a venir y a enternecer su corazón y a entender que lo primero que debe de venir y estar en su vida es Dios, como a usted y a mí. Versículo 1 del capítulo 32. Mire cómo lo dice la Escritura. Jacob siguió su camino hacia Canaán y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando Dios los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Sabe qué significa Mahanaim? Estar entre dos campamentos. Versículo 9 y versículo 11. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando obedecemos a la voz de Dios y cuando actuamos congruentes a lo que Dios dice, nos irá bien. ¿Cuántos creen eso? Nos irá bien, nos irá bien. Amén, hermanos. Cuando usted y yo actuemos como Dios quiere. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. ¿Por qué? Porque le temo. Mientras usted y yo no entendamos nuestra condición y mientras usted y yo no reconozcamos nuestra limitación y mientras usted y yo no dependamos de Dios y caminemos congruente a lo que Dios quiere para usted y para mí, nada va a pasar. Las cosas van a seguir ahí. Los conflictos van a seguir ahí. Los problemas van a seguir ahí. Las situaciones van a seguir ahí. Pero donde Dios está, todo cambia. Pero si permito que Dios cambie, y Dios no va a cambiar de tajo las circunstancias, tiene que comenzar conmigo. Y ahí está. Jacob se encuentra entre dos campamentos. Y en un campamento, ¿qué es lo que ve? Ángeles de Dios. Y en el otro campamento, ¿quién está? Él y todo lo que él tenía. Hermanos, y eso es lo que va a pasar. Usted y yo tendremos que decidir en algún momento por qué campamento me voy. ¿Y por qué campamento me dejo jugar? ¿Y por qué campamento vengo y decido? ¿Me voy por el lado de Dios o me voy por el lado de lo que yo creo? ¿Lo hago las cosas a la manera de Dios o hago las cosas como yo creo? Usted decide. Usted y yo en algún momento vamos a tener que decidir y estamos sobre uno y estamos sobre otro. Así estaba Jacob.
Sabía que en un campamento estaba la presencia de Dios. Sabía que estaba la gloria de Dios. Sabía que estaba la promesa de Dios. Sabía que estaban las bendiciones de Dios. Sabía todas aquellas cosas que Dios tenía para caer. Pero él tenía que decidir por cuál campamento ir. Me encuentro entre dos campamentos. Y así es nuestra vida. Toda la vida es una vida de decisiones. Usted decide cómo le quiere ir en su vida. Si quiere que le vaya bien cuando Dios está con nosotros, o si queremos seguir en conflictos o en problemas o en dificultades o en situaciones que muchas veces nosotros mismos no los buscamos. Usted decide. Y vamos a tener que decidir por qué campamento me muevo. Estoy entre dos campamentos. Estoy entre dos decisiones. Así es toda nuestra vida. Usted decide por qué moverse. Usted decide por dónde quiere ir. Usted decide qué decisión tomar. Usted y solamente usted decide. Aquí nadie más. Y aquí a nadie se le va a forzar para poder venir y decidir. Usted tiene que decidir. Y cuando yo sé y cómo decido, comenzará Dios a trabajar en mi vida. ¿Cómo estaba ahí Jacob? Con temor. ¿Cuántos seguramente en esta mañana tenemos grandes temores en nuestra vida? Temores al mañana, temores a esto, temor aquí, temor allá, temor aquí. Tantas situaciones que vienen a nuestra vida. Tantas situaciones que vienen a cada uno de nosotros. ¿Cuántos temores usted y yo estamos manejando? Usted está entre dos campamentos. O se mueve bajo la promesa de la perspectiva de Dios, o se mueve bajo lo que usted cree hacer conveniente de su vida. Cada quien decide por su propia vida. Pero es aquí donde Dios quería comenzar a trabajar en la vida de Jacob. Nuestra vida comenzará con una decisión. Con una decisión. Usted decide qué quiere hacer de su vida. ¿Usted quiere seguir así? Dele. ¿Usted quiere vivir como ha vivido hasta este momento? Siga. ¿Usted quiere hacer con su vida como usted quiere? Haga lo que usted quiera. Es su vida, aparentemente. Pero esta traerá consecuencias. ¿Significa entonces que bajo la promesa de Dios no vamos a tener problemas? No estamos diciendo eso. ¿Significa que bajo la promesa y la bendición de Dios no vamos a tener situaciones o conflictos? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que aun y cuando sucedan todas estas cosas, yo sé quién es el que está conmigo, yo sé que es el que pelea por mí y yo sé quién es el que está conmigo todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Dale palmas al Señor. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Cada quien decide qué quiere hacer de su vida. Segundo, ¿dónde comienza todo esto? Es reconociendo que necesito a Dios. Reconociendo que necesito la intervención de Dios en mi vida. Reconociendo que Dios tenga que venir y cambiar mi corazón. Los conflictos se solucionarán, mi vida cambiará cuando seamos confrontados con nosotros mismos. Mire por favor cómo dice el versículo 27 y 28. Jacob se encuentra en un lugar llamado Peniel. Y no es una casualidad que usted y yo estemos en este lugar. Un salón que se llama Iglesia Bíblica Peniel. ¿Cuántos creen que Dios está aquí, hermanos? Ahí estaba Jacob. ¿Y cómo estaba en ese lugar? Solo. Y se levantó, versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Ese varón es Dios. ¿Acaso Dios no sabía quién era Jacob? ¿Por qué le pregunta entonces su nombre? ¿Se ha puesto a pensar?
¿Acaso Dios no sabía quién era este hombre? Claro que sí. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios confrontándolo con él mismo? Ajá, Jacob, ven para acá, hijo. ¿Cómo te ha ido hasta este momento? Bueno, engañé a mi hermano, engañé a mi papá, me confabulé con mi madre, hice malas cosas. Ah, ¿ese eres Jacob? Sí, ese es. Huí creyendo que así se iban a solucionar las cosas, creyendo que veniendo y escapando de esa realidad. ¿Por qué quedé tan oscuro hoy? Ah, ese eres Jacob, ese soy yo. Fui engañado, fui burlado. Me engañaron no una, dos, tres. Es más, hace unos días atrás también mi esposa tenía algo oculto que yo no conocía. Oh, ¿de veras? Sí, ese soy yo. Las cosas comenzarán a cambiar cuando usted y yo seamos confrontados por nosotros mismos. Ah, ese eres tú, Jacob. Ese soy yo. Un mentiroso, un engañador, un hipócrita, alguien que no ha hecho las cosas bien, alguien que se haya equivocado infinidad de veces. Qué bueno, Jacob, porque reconoces quién eres tú. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. No comparándome con otros, sino comparándome con Dios y poniéndome frente a Dios. Cuando me pongo frente a Dios, me doy cuenta quién soy. Me doy cuenta qué es lo que verdaderamente hay en mi corazón. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Cuando estamos delante del Señor, ahí nos vamos a dar cuenta quién es usted. ¿Quién es usted y quién soy yo? No mire al otro, no mire a la otra persona. Véase usted delante del Señor. Y dígale al Señor, Señor, aquí estoy. Este soy yo. Este soy yo. Que me he equivocado infinidad de veces. Que he mentido infinidad de veces. Que he robado y he hecho malas cosas infinidad de veces. ¿Qué hizo el ángel? ¿Qué hizo el Señor con Jacob? Dos cosas. Número uno, le tocó el muslo. Y a partir de ahí, hermanos, Jacob comenzó a cojear en su vida. Escuche bien esto, que hay un principio espiritual. Cuando usted y yo somos confrontados con Dios y Dios nos ha tocado, algo en lo físico tiene que cambiar. Amén. En lo físico tiene que cambiar. Ya no seremos los mismos. Todo aquel que se ha encontrado con Dios no será el mismo. ¿Cuántos creen eso? Todo aquel que ha sido confrontado por Dios no será el mismo. Algo habrá cambiado. Tiene que cambiar. Y en segundo lugar, Dios le cambió su identidad. ¿Sabes qué, Jacob? Ya no se llamará tu nombre, porque reconociste quién eras tú y has permitido que yo te toque y te comience a transformar y a cambiar. Hoy tu nombre será Israel. Tu nombre será Israel, príncipe de mi pueblo, hijo de Dios. Los que hemos sido transformados y creído en Él, tenemos un nombre, un nuevo nombre que Dios nos ha dado, una nueva identidad que Dios nos ha dado, y tenemos el privilegio de llamarlo a Él Padre y nosotros sus hijos. Alguien alaba al Señor en esta mañana. Dale palmas al Rey. Padre, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Si alguien nos conoce, ese eres tú.
Si alguien sabe quién soy yo, ese eres tú. Si alguien sabe mi vida, ese eres tú. ¿Sabes? Y esa misma figura es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se encontró con una mujer que estaba siendo despreciada, aborrecida también. Pero cuando Jesús llegó, habló a su corazón. Si conocieras lo que yo tengo para ti, si conocieras el don de Dios y qué es lo que Él te ofrece hoy, tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. Él te daría vida y te daría perdón de pecados. Mientras la iglesia ora, yo quisiera preguntar hoy en esta mañana, cada uno de nosotros sabemos quiénes somos. Cada uno de nosotros sabemos nuestra propia vida. Cada uno de nosotros reconocemos nuestro presente y nuestro pasado. Tal vez no ha sido el mejor, pero ¿sabes qué? Aquí estamos, entre dos campamentos, para decidir qué queremos seguir haciendo de nuestra vida. Viviendo de la manera como nosotros creemos, como engañadores, mentirosos, haciendo cualquier otra cosa, o permitiendo que Él transforme mi vida y me haga una nueva persona, perdone mis pecados, borre mi pasado y me haga una nueva persona. Tú decides qué quieres hacer con tu vida. Jacob decidió bien ese día. ¿Y sabes qué? Se decidió por Dios. Ahora es la pregunta que te hago a ti en esta mañana. ¿Quieres decidirte por Dios en esta hora? ¿Necesitas a Dios en tu vida? ¿Por qué no te pones de pie? Y entenderé que tú te decides por Dios en esta mañana. Mientras la iglesia sigue orando, porque esta es una batalla espiritual, yo quiero preguntarles, ¿habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios en su vida? Póngase de pie y oraremos por usted y daremos gracias a Dios por la decisión que usted está tomando. Ya no más vivir de la misma manera, ya no vivir de la misma forma. Permitamos que Dios actúe en nuestra vida y cambie y transforme nuestro corazón. No esperemos que las otras cosas cambien. Mientras yo no cambio, las cosas no cambiarán. Mientras yo no soy transformado, las cosas no serán transformadas. Solo con la intervención de Dios. ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios? Ponte de pie y oraremos por usted, oraremos por su vida y daremos gracias a Dios por la decisión que usted está tomando. ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios en su vida? Póngase de pie y daremos gracias a Dios por la decisión que usted está tomando. Señor, gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos confronta y nos permite ver quiénes verdaderamente somos. Ayúdanos, transfórmanos y cámbianos para tu gloria. Pónganse de pie y cantemos este precioso canto. Dios el más grande. Vamos. Dios el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, Dios el más grande. Dios
el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios el más grande. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia. El gozo de mi vida. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios el más grande y digno de alabar. Dios el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Bendice a tu Rey, iglesia. Bendice a tu Creador. Bendice a aquel que nos ha dado vida, que nos ha transformado, que en tu misericordia usted y yo podemos venir y gozar de abundante paz, bondad y misericordia. A ti, Señor, nuestra alabanza. A ti, Señor, nuestra adoración. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran. Solo tú, Señor. Solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dale palmas al Señor en esta mañana. Bendice a tu Rey, iglesia. Bendice a tu Señor, iglesia. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Porque si alguien puede transformarnos, ese eres tú, Señor. Sigue trabajando en nuestras vidas. Sigue trabajando en tu iglesia. Y haz tu obra perfecta como solo tú lo sabes hacer. Queremos ofrendarte con gozo y con alegría, Señor, en esta mañana. Bendice al dador alegre en esta hora, con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano Ernesto. Pueden pasar, hermanos. Gracias, pastor, por esa palabra que nos ha dado en esta mañana. En este momento, hermanos, vamos a dar paso a los anuncios para esta semana. Como todos sabemos, el día miércoles tenemos nuestro culto de oración a las 7 p.m. de la noche.
Todos, hermanos, estamos invitados para que puedan venir y gozarnos y pedirle a nuestro Señor Jesucristo por cualquier carga que nosotros tenemos. También recordarles que el día viernes a las 7 p.m. tenemos nuestro estudio bíblico basado en el libro de Lucas. El día domingo comenzamos a las 8:30 de la mañana con nuestro servicio de oración. De 9 a 10 tenemos nuestra escuela dominical y de 10 en adelante tenemos nuestro culto general. También, hermanos, quiero recordarles que este domingo tenemos tenemos ayuno desde las 8 de la mañana, ayuno y oración, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Todos están invitados, hermanos, para que podamos quedarnos, gozarnos sobre todo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como también recordarles, hermanos, que en este mes tendremos nuestro culto de resurrección. Estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos estos son los anuncios que tenemos para esta semana. Si por favor inclinamos nuestro rostro, vamos a orar para despedirnos. Grandísimo Padre Celestial, tú que eres grande y misericordioso, Señor, en esta tarde te damos nuevamente las gracias, Señor, por tu amor y por tu gran misericordia, Señor. Te pido, Padre Santo, que esta palabra, Señor, que tú pusiste, Señor, en el corazón de nuestro pastor y en su mente, Señor, que sea, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, Señor, pero sobre todo, Padre, que podamos, Señor, reflexionar en ella, Padre Santo. Como asimismo, Señor, te pido también, Señor, que seas tú llevándonos con bien, Señor, a nuestros hogares, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú eres grande y misericordioso, Señor, para con aquellos que te buscan. Todo esto, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.